Doy gracias al Señor porque cuando Jordan trajo la lectura de la palabra, de verdad me regocijé, porque dije, voy a tomarme tiempo en una lectura larga, pero Dios es así, amén, es bueno. Hemos estado viendo la disciplina en la iglesia, y hermanos, para mí ha sido de gran gozo ver que ha tenido efecto en la vida de muchas personas, que a veces uno no piensa qué impacto puede traer a la vida de las personas la palabra, pero por lo menos más de una persona se ha acercado a mí y me ha hablado de decisiones radicales bastante, difíciles, pero que las han tomado a la luz de entender de que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y que como Dios santo quiere que andemos en santidad. Y que la iglesia, como hemos visto, usa como un medio de gracia la disciplina para encaminar a las personas que están andando en el error. Y que Dios no pasa de manera ligera el pecado. Y que si no lo ha estado tratando de esa manera es porque de repente nosotros hemos tenido ya ese tal enfriamiento espiritual que hemos estado consintiendo abiertamente y no nos hemos dado cuenta porque por no ofender o no herir a alguien no le hemos dicho eso está mal, tú tienes que corregirlo porque no le agrada al Señor. Entonces, una de las cosas que dice el Señor, que la disciplina es buena, que la disciplina ayuda, que la disciplina es porque Dios nos ama, ¿no? Ahí en el mismo libro de Hebreos que ha leído Jordan esta noche, en el capítulo 12, si no me equivoco, él ha leído el 10, donde habla la importancia de congregarnos justamente, ¿no? De no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, donde algunos ya no sienten esa necesidad de vivir en comunidad, ¿no? Y ¿cómo le estaban llamando últimamente los medios de comunicación a este tiempo? La nueva humanidad, ¿no? La nueva forma de vivir que nos están enseñando a vivir encerrados, bajo un monitor, una pantalla, todo pedirlo por celular, ¿no? Todo pedirlo toda negociación hacerla inclusive por celular, toda transferencia, todo reclamo. Y en el banco te mandan cada rato tus notitas y te dicen, usted no tiene que venir, usted puede hacer desde aquí, con esta tarjeta virtual que recibe, todo te lo quieren hacer virtual. Y uno dice, pues, gracias Señor, porque tú nos advertiste de que esto pasaría, ¿no? ¿O no? ¿Dios nos advirtió que pasaría esto o no? Sí, pues. Dios nos advirtió que cuando esté preparado el camino para el gobierno del anticristo, todas las condiciones se estarían dando para un gobierno mundial, ¿no? Y todo apunta a que los estudiosos, esos estudiosos de por ahí, de que esta nueva humanidad plantea que haya un gobierno mundial, por eso se están generando caos, crisis en diferentes partes del mundo, ¿no? Para que luego estos reclamen que haya alguien que nos saque de esta condición, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto en estos encierros, ¿no? Problemas en Chile, problemas en Ecuador, luego acá en Perú, problemas en todo lado, en Argentina, en todo sitio problemas, y todos diciendo como que ya este gobierno no sirve, no funciona, ¿no? Entonces no es solamente acá en Perú, pero esas son cosas que están ocurriendo a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo? En Estados Unidos está terrible la cosa, ¿verdad? Con el problema de Afganistán, ya se retiraron, Biden es el malo de la película, el país está dividido en dos. Ahí está nuestra hermana Cheryl, sabe mejor la situación de su país que nosotros. Ya, el problema es que la iglesia, hermana, ¿qué tiene que ver la iglesia? La iglesia tiene que ver, pues, porque la iglesia tiene que tener presencia. La iglesia ha sido un freno. ¿Para qué? Para que la ira de Dios se manifieste. Y cuando Dios quita su buena mano de protección, entonces hay toda una confusión. Los gobiernos se confunden, los hombres corren para aquí, corren para allá.
Pero si la iglesia, en este último momento, que Dios lo permita, toma el control de lo que debe ser, busca, ¿qué cosa le dio Dios a la iglesia? ¿Qué le dio? Poder. Y dijimos que no estábamos viendo el poder, ¿por qué? Porque habíamos perdido el temor. ¿Y Dios qué hizo con Ananías y Zafira? Hizo un acto disciplinario radical para que venga temor al corazón de los creyentes nuevos que recién se estaban formando. Recuerden que eso hemos visto el martes pasado. Si ya se han olvidado, voy a llorar aquí en el altar. ¿Por qué? Porque vimos que era necesario que se disciplinara, porque eso carcome la iglesia y frena la manifestación del poder de Dios. Más bien las señales, los prodigios, los milagros se comenzaron a dar para la expansión del reino, y Satanás tenía que, ¿qué tenía? Tenía que poner pecado. Lo mismo que en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo cuando Josué iba conquistando y conquistando y conquistando? ¿Qué le dijo al Señor Josué? Solamente te digo, y voy a traer, que este libro de la ley no se aparte de ti, que en ella medites de día y de noche, y nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y cómo estuvo con Moisés? Sacó a una nación de Egipto, arrancó a una nación de Egipto. ¿Cómo lo hizo? ¿Con ejército? Con señales y prodigios. Con una manifestación de poder, de que Dios estaba con él y que Dios actuaba por su boca. Entonces aquí vemos que la iglesia comienza a crecer, comienza a expandirse, comienza a hacerlo a través de las señales, y vimos cómo hizo con el cojo de la hermosa, cómo lo restaura, cómo lo levanta, cómo se manifiesta el poder de Dios. Pero vemos 2 capítulos siguientes, cómo se quiere meter a través de Ananías y Zafira, cómo Dios lo corta y cómo viene temor. Y también tocamos brevemente que el principio de la sabiduría era ¿qué cosa? El temor a Dios. Entonces muchos de nosotros, hermanos, cuando consentimos y toleramos el pecado en la iglesia, hemos perdido el temor de Dios. Ya estar o no estar en la iglesia, vengo al culto o no vengo al culto, saludo a los hermanos que nos están viendo por Facebook. Yo espero que usted tenga una razón poderosa para no estar en la casa del Señor. Sinceramente lo espero. Porque así como estamos aprendiendo que hay un Dios que es amor, estamos aprendiendo también que es fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable. Dios no va a tener por inocente al culpable. Miren, para que el culpable sea inocente, Dios mandó a su Hijo. Para que el culpable sea inocente, Dios mandó a su Hijo. Y su Hijo vino a estar en medio de nosotros para que nosotros podamos ser restaurados a la comunión con Dios. Déjame quitarme esto como tengo mi propio micrófono. Así es que tú y yo tenemos que entender que la iglesia y todas aquellas cosas que Dios permite que como iglesia, no como en este local, sino que como iglesia, aquí reunidos, antes de como iglesia, aquí reunidos, se podía sentir el poder de Dios cuando decíamos cuán grande es Él. ¿O usted no sentía la presencia del Señor cuando decíamos cuán grande? Yo sentía el poder de Dios cuando decíamos cuán grande es Él. Porque Él está en medio de un pueblo que le adora. Porque Dios dice en su palabra que Él busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hoy los que estamos aquí somos seres vivos espiritualmente. Lo que tenemos que bregar es entender que para mantenernos en esta vida, en ese poder y en esa santidad, uno de los medios de la gracia, es una forma, como decir, por medio de qué se alcanza tales cosas, es la disciplina. Pero Dios ha provisto varios medios de gracia. Y en esta noche yo quiero tocar los medios de la gracia. ¿Ya? En la iglesia. ¿Por qué es importante que tú te congregues, que yo me congregue? ¿Por qué es importante que estemos? Hermanos, es vital. Cuando Dios usa el libro de Hebreos en el capítulo 10 y dice, no dejando, y voy a citar en esta noche la lectura como parte introductoria.
para que luego hagamos una oración. Déjenme que me ponga mis lentes porque con la edad, mis ojos siguen igualitos, pero la edad no deja que vean bien. Listo. Hebreos 10, 25 decía, no dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre. Ya el libro de Hebreos, recuerden que está hablando a un pueblo que estaba en persecución, nos está haciendo notar que una de las cosas que ocurre cuando Satanás ha logrado infiltrarse, cuando Satanás ha logrado meterse dentro de la iglesia, es comenzar a resfriarte espiritualmente. Comienza a alejarte del cuerpo. Y ese, Espíritu Santo, ese ejemplo que usamos mayormente, ¿no? Cuando queremos que un carbón se apague, lo sacamos pues de la brasa y lo ponemos a un costadito. Y no tenemos que hacer nada, solo con retirarlo a un costadito ya se apaga. Si queremos que mantenga la llama, tenemos que ponerlo ahí, donde están todos los carbones juntos, ¿no? Donde está soplando el viento y todos están juntos. Pero tú lo apartas, lo sacas de un costado, se va a enfriar. Entonces, una de las primeras cosas que notamos es que ocurre esa sensación de no necesito ir a la iglesia, si acá tengo mi Biblia, si voy a escuchar a tal predicador, no tengo ganas. Bueno. Dice la palabra, sino exhortándoos tanto más cuanto veis que viene que aquel día se acerca. O sea, ¿dónde nos podemos exhortar? Si yo me quedo sola en mi casa y no congrego, ¿quién me va a exhortar? Nadie. Pero si vengo aquí, alguien me va a decir, hermana, gloria a Dios, no te había visto hace varios días, qué bueno, qué gusto que estés aquí. Te he traído con mis oraciones. El Señor de verdad me puso carga en el corazón y estuve orando por ti. Estuve pensando en ti. Dios, amados hermanos, es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios que nos ha dado vida. Pero esa vida tiene que crecer, tiene que desarrollarse en nosotros. En 1 Corintios, capítulo 3, nosotros vimos claramente, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le habla a una congregación, le dice del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y ahí describe toda la historia. Entonces, miren, qué importante esto. Yo estaba mirando esto, que cuando nosotros ignoramos, no conocemos que hemos nacido de nuevo de la manera como debemos entenderlo correctamente, nos vamos a quedar ahí. Y nosotros deberíamos preguntarnos, si ya he pasado 10 años en el Evangelio, ¿cómo puedo seguir siendo el mismo flojo, el mismo ocioso? ¿Qué cambios veo en mi vida? ¿Cómo puede ser que 20 años que tengo ya de convertido no me haya leído toda la Biblia? Tengo que hacerme preguntas que me ayuden a ver por qué estoy como estoy. Ay, yo ya no quiero ir a la iglesia porque yo nunca cambio. Pregúntate, ¿has nacido de nuevo? ¿Quién quiere que su hijo se quede de la misma edad? ¿No es natural cuando nace un bebé que se desarrolle y que crezca? ¿Es natural o no es natural? Lo antinatural es que se quede enano. Entonces los médicos comienzan a encontrarle enfermedades. El problema es que hay raquitismo, el problema es de anemia, ¿no? El doctor anemia, ¿no? El problema es, y la anemia tiene que ver con la alimentación, y ahí. Entonces miren lo que dice acá en Corintios, le hablo como a niños. Entonces Pablo lo que nos da a entender es que así como el hombre natural crece y se desarrolla y cada vez va creciendo, y cuando está saludable va comenzando a tener una estatura, se va haciendo fuerte, se hace adolescente, se hace joven, se hace un hombre, igual el hombre espiritual tiene que ir creciendo.
Y una de las formas en que Dios nos va a ayudar en la iglesia a crecer son los medios de gracia. O sea, bueno, todo lo que tenemos es de gracia. Estaba leyendo ahí a Wayne Gruden ayer y él dice esto, ¿no? Todo lo que tenemos es por gracia. Yo tengo la vida por gracia, la vida física, la vida natural, pero también la vida espiritual la tengo por gracia. Recuerden lo que dice el Señor, ¿verdad? En Ezequiel, de que Él haría vivir los huesos secos. ¿O no? ¿Te acuerdas? Esos huesos vivirán. Y el profeta le decía, eso tú, Señor, lo sabes, ¿no? Pero el Señor dice, esos huesos vivirán porque Él sopló aliento de vida en ellos. Entonces el Señor le dijo a Nicodemo, a Nicodemo cuando vino de noche en Juan, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, todos muy bien entendemos que necesitamos nacer de nuevo y en la obra de la regeneración nosotros no hacemos nada. Porque nadie hace nada para estar en la barriga de su mamá, ¿verdad? Todo lo hace su papá y su mamá. Pero una vez que naces, si no lloras, no mamas. ¿O no es así? Ahí ya no hace nada por ti tu papá y tu mamá, ahí tú buscas la teta. ¿O no es así? Así es. Entonces, ¿qué nos dice Pedro? Primera de Pedro, capítulo 2. Esos son versos muy conocidos, pero bueno, vámonos. Primera de Pedro 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, si tomas leche materna para crecer físicamente, Pablo nos está llevando a un ejemplo que se cae de maduro en nuestro cerebro y que podemos entender perfectamente, nos está haciendo visualizar el escenario y nos está diciendo, ahora que has nacido, si no te quieres quedar como los corintios, lleno de malicia, lleno de carnalidad, habiendo nacido de nuevo, yo sé que eres un niño en Cristo. ¿Por qué? Porque estás lleno de carnalidad, de celos, de envidia, de murmuración, de flojera, de todo. ¿Cómo hago entonces para crecer? Dice, desea pues la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios, porque para ella crecer. La palabra es la que ayuda a crecer. Si tú no usas estos medios de gracia que Dios ha dado, el principal medio de gracia que Dios ha dado es la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco más de eso en esta noche, pero yo quiero que entiendan lo importante que es, hermanos, no dejar de congregarnos. Porque ¿qué es lo primero que Dios da en medio de la congregación? Cuando tú vienes, cada vez que te congregas en la iglesia, ¿cuál es el principal medio de gracia que Dios usa para alimentarte, para darte la leche espiritual? El mensaje de la noche. Hay algunos que todavía somos tan niños, ya no les voy a decir carnales porque no hay cristiano carnal, sino niños en Cristo, somos tan bebitos que solamente venimos por la teta. No queremos cantarle al Señor, no queremos estar en la oración intercesora, solo quiero leche. Entonces llego a la hora que ya más o menos adivino que está comenzando el mensaje. Un niño. Pero por lo menos si comienzas a mamar vas a crecer. Y te vas a dar cuenta que otro medio de la gracia es la adoración. Porque cuando ya eres más grande y ya eres adulto y ya tienes un crecimiento espiritual, te vas a dar cuenta de cómo son la lucha contra las tentaciones, la lucha contra el diablo que ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Y que una de las formas de gracia que Dios te ha dado para liberarte, para consolarte, es la adoración, es la alabanza, es entrar a su presencia, venir a sus atrios con acción de gracias, romper muros y ligaduras de impiedad. Aleluya. Así que los medios de gracia son importantes. Estos medios son especiales, solamente se dan dentro del cuerpo del Señor, son adicionales a la regeneración. Y en esto tienes tú que ser partícipe activo, porque la manera en que tú mamas y tú te alimentas de la leche espiritual, tú vas a crecer, tú vas a formarte, tú vas a comenzar a desarrollarte, vas a comenzar a entender el porqué de las cosas.
Ya no vas a ser solo un niño fluctuante, ¿no? Sino así como el niñito que ya tiene 4 o 5 años y su mamá le dice alguna cosa y dice, ¿pero por qué, mamá? ¿Pero por qué? No, es que tienes que compartir con tu hermanito. ¿Pero por qué? Si yo no quiero compartir, soy egoísta. No, porque eso es pecado, ¿no? Y entonces desde niño uno le comienza a enseñar, le comienza igual, cuando tú comienzas a nutrirte de los medios de la gracia y de la principal medio de gracia que es la palabra de Dios, que según lo que dice la Escritura, y ahora vamos a ver que vamos a tener varios medios de gracia. Entonces, yo voy a nombrarles, estuve viendo ahí, según Berkhoff, solamente hay 3, es un teólogo tradicional. Y él dice que solamente es la palabra, el medio de gracia y los 2 sacramentos. ¿Cuáles son los 2 sacramentos? Bautismo y Santa Cena. Pero otros teólogos dicen, ¿acaso la oración no es un medio de gracia? ¿Acaso no dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy, y todo lo que pidan al Padre, creyendo lo recibirán? Todo lo que ataren en la tierra será atado y todo lo que desataren. Entonces la oración comunitaria tiene poder, porque es un medio de gracia individual, la oración. Es maravilloso orar y estar con Dios, porque hay medios de gracias individuales, ¿no? Tu estudio personal, tu devocional personal que tú puedas tener. Pero hay un poder en la oración en conjunto también. Entonces también es un medio de gracia. Y ahí el doctor que estamos siguiendo el libro de Weingruden, él menciona y dice, no solamente es un medio de gracia, ¿verdad? La palabra es la principal, es la que tiene prioridad, vamos a hablar un poco más de la palabra esta noche, pero también está el bautismo, porque el bautismo nos identificó con Cristo. Vamos a hablar un poquito del bautismo la otra semana. Está la Santa Cena, está la oración, pero también está la adoración, adorar en conjunto. También están las disciplinas espirituales, la exhortación, el que me llamen la atención, el que me corrijan, el que me ayuden a crecer, el que me digan lo que está mal y cómo yo puedo verdaderamente ser santo porque servimos a un Dios santo. También está, otro medio de gracia, los dones espirituales. ¿Qué dice el Señor en el libro de Efesios? Que Él ha dado dones a su iglesia. Miren qué importante, ¿no? Porque siempre dice, ay hermana, yo estoy orando, yo quiero que me dé el Señor don de sanidad. No, yo quiero don de sabiduría, yo quiero don de inteligencia. Y Dios no dice ahí, yo voy a dar don de inteligencia para fulano, para mengano, o a tales van a recibir. No dice ninguna cosa, dice que Él ha dado dones a su iglesia. Así que si Dios te va a usar en algún don, va a ser dentro de la iglesia. Furtivamente, ¿cómo lo hará? ¿Cómo se manifestará? Pero lo hace dentro de la iglesia. Así que no creas que los dones son propiedad individual, los dones son dentro de la comunidad de la fe. Y esto es bien, bien importante, hermanos, porque muchas veces nosotros hemos entendido mal esto. Pero también hay algo importante, otro don de la gracia, otro medio de gracia que Dios usa en la iglesia, se llama compañerismo. Amén. Se llama comunión los unos con los otros. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Que tenían en común todas las cosas. Y que no había necesidad en medio de ellos, porque si alguno estaba necesitado, el que tenía lo cubría, lo apoyaba, lo ayudaba, lo bendecía. No estaba solo. Yo he sentido el poder de Dios, hermanos, a través de las oraciones de ustedes. Amén. Por eso al grupo de oración que estamos teniendo en la mañana, ni bien me puse mal, les dije oren por mí porque no me estoy sintiendo bien. Realmente me puse mal. No fue así un malestar nada más, tuve que terminar en el médico. Pero, y ahora para que te vea el médico, hermano, es otra historia, ¿no? Tienes que hacerte hasta la prueba esa de que te hacen el hisopado ese para que vea que no tienes COVID y todo lo demás, porque ni bien te aparece fiebre, la gente, uy, ¿no? Entonces, me puse mal, el jueves en la noche, mal, pero mal. Me deshidraté totalmente. Al día de la siguiente no tenía fuerzas casi ni para levantarme de la cama. Comencé a tomar suero. Y yo dije, bueno, mientras no tenga fiebre,
las recetas de mi abuela, ¿no? Mi mazamorra de membrillo con canela y ya con esto me va a pasar. Cómprame suero, Carlos, voy a ir tomando suero, y comencé a tomar suero y yo misma compré una sal oral. Bueno, tenía ahí en la casa y comencé, bueno, resolviendo el problema. Cuando comencé a tener fiebre, ahí sí ya uno se asusta, ¿no? Yo dije, ¿qué? ¿Tengo fiebre? No, no puede ser. Años yo no tengo fiebre desde que salí del hospital. Y hace 9 años de eso, ¿no? Y entonces le digo, bueno, habrá que ir al médico, pues no vaya a ser que tenga algo y los contagie a todos aquí. Y cuando le llamo al médico porque estoy mal del estómago, que me siento así, no, primero la prueba de COVID, si no, no te ve. Hermano, tu situación de un día para otro puede cambiar totalmente. Pero ¿sabes quién te sostiene? Dios. Y la seguridad de que tienes una congregación y un pueblo que ora e intercede por ti. Por eso, hermanos, no se esconden las cosas. Compañerismo en la iglesia es un medio de la gracia. Tal vez no para que todos sepan, si es algo que no quieres que todos sepan, pero para decirle a los hermanos de oración, sobre todo los de oración, porque para que nosotros solamente por chisme sepan, ¿para qué les digo? Esos son niños en Cristo. En vez de edificar, ¿qué hacen los niños? Travesuras. Pero los mayores tomamos en serio las cosas. Entonces, a los de oración, hermanos, oren por mí. Bueno, ya Dios se glorificó, ya me vio el médico y nada, era una bacteria, era una bacteria, hermanos. Me han dado más antibiótico y ya. El Señor hizo todo lo que tenía que hacer. Acá estamos de pie nuevamente, pero el compañerismo, la comunión con el cuerpo de Cristo, ¿no? Eso es importantísimo, también es un medio de gracia. Estos medios de gracia nos ayudan, hermanos, a ser parte de un cuerpo, a valorizar el pertenecer a la congregación. Otro aspecto de gracia, otro medio de gracia es que dentro de esta congregación nosotros podemos transmitir a otros la vida de fe, la evangelización. Si como iglesia no estamos con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro servicio, porque a veces uno dice, ay, no estás evangelizando, hermano, no has dado tu tratado, por favor, hermanos. Eso no significa que no esté evangelizando la persona. La evangelización es que tú muestres la vida de Cristo a todos los que te puedan ver. ¿Sabes? La gente nunca lee su Biblia a los que no conocen a Dios. La única forma en que lean la Biblia es cuando te ven a ti. Cuando te preguntan, oye, ay, ¿cómo le has podido perdonar eso? No, es que la palabra de Dios dice. Ay, yo no aguantaría eso a mi esposo. Es que la palabra de Dios dice. ¿Te das cuenta? La única forma en que un impío lea la Biblia es que te lea a ti. Porque tú estás viviendo lo que predicas, o lo que aprendes, o lo que enseñas. Así que un medio de gracia es la evangelización. Y la evangelización lo hace una iglesia que entiende que es una comunidad de fe que vive diferente al mundo porque su reino no es de este mundo. Aunque esté en el mundo, es sal y luz. Es sal y luz. Porque dice el Señor que si la sal deja de ser salada, no sirve más que para ser hollada por los hombres. Entonces ahí está diciendo el Señor, ¿no? La funcionalidad que tenemos que tener como creyentes. Y el otro medio de gracia es el ministerio personal a otras personas, ¿no? Ese ministerio que podríamos tener de consejería, los maestros cuando enseñan a los niños, ¿no? De familia, ¿no? Ministerios ya personal a determinados individuos, ¿no? Personas que de repente tenemos ancianos que están enfermos. Yo me acuerdo que la hermana Rosita siempre había alguien que la llevara hasta la casita o la trajera de la casita, ¿no? Porque éramos una comunidad de fe y había que, ella no necesitaba decir a nadie que le ayude.
nosotros teníamos que sentir como parte del cuerpo ese ministerio de servicio individual, ¿no? O si alguien se quedó viuda. Hermanos, ahora va a haber mucha oportunidad, ¿no? Nosotros tenemos que estar alertas si alguna hermana, ¿verdad? Por esta situación de enfermedad, de repente tiene que atender a un sobrinito, a alguien que se ha quedado huérfano, algún familiar, pues ahí hay que hacer un ministerio de servicio especial. Amén. Entonces, ya hemos visto que hay dentro de la iglesia muchos medios. Esos son medios de gracia. Y el primer medio de gracia, ¿cuál es? La predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. Así que los maestros, miren la responsabilidad que tienen. Uno de los principales medios de gracia es la enseñanza de la palabra de Dios. Se puede hacer a través de la predicación, se puede a través de las clases de escuela dominical, a través de las enseñanzas especializadas de familia, a través de los grupos de estudios bíblicos, a través de los cultos familiares, pero la enseñanza de la palabra de Dios es uno de los medios de gracia más importantes. En el Salmo 119, verso 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Miren, ¿qué dijo Pedro? No tengo oro ni plata. Pero tenía más que oro y que plata, ¿o no? Lo demostró, hermano, demostró este pasaje. Porque acá que dice, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Y le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, levántate y anda, aleluya. Queremos esa iglesia con poder. Yo anhelo, deseo, estoy orando en estos días. Padre, abre los cielos. Necesitamos una iglesia con poder. Y esa iglesia con poder va a venir a través de una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, de una iglesia que acepta la disciplina de Dios. Y que, hermanos, Dios me ha dicho, si es que busca santidad, yo voy a abrir los cielos, voy a romper ligaduras de impiedad, voy a abrir camino, voy a abrir brecha. Algo que no pasaba va a pasar, porque yo a los que buscan andar en mi voluntad y andar en mis caminos, me voy a glorificar. Hermanos, a veces tú puedes decir, hermana, pero es que este problema que yo tengo para resolverse está difícil, esa persona es así o asá, es difícil. Hermano, Dios me está diciendo, no hay nada imposible para Dios. Si queremos una iglesia poderosa, si queremos una iglesia que quiere ver la gloria de Dios, y tú te esfuerzas, y tú buscas, y tú batallas, peleas la buena batalla de la fe, creyéndole a Dios, y que tú vas a ordenar las cosas conforme Dios quiere. Miren, ayer venía una hermana muy sencilla, bastante nuevita acá en la iglesia, y me decía que había tomado la decisión de hacer algo radical. Yo le dije, wow, qué valiente para hacer eso, y claro, es correcto lo que tú dices, esto no le agrada a Dios. No, pues hermana, usted no dice cuál es tu pecado que está impidiendo el poder que se desarrolle en la iglesia, y ya yo tengo que romper pues con ese pecado. Y entendí, dije, Señor, eres tú hablando a tu iglesia. Eres tú moviendo los corazones, haciendo que los hermanos hagan lo que tienen que hacer, porque su palabra poderosa es mejor que oro y que plata, hermanos. Tiene poder. Dice, así será la palabra que sale de mi boca, no retornará a mí vacía, dice el Señor. Y si tú le crees, Él lo hace. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Viene por el oír. ¿Por oír qué cosa, hermanos? La palabra de Dios. Así que ese medio de gracia poderoso, una vez que comienza a penetrar, a impregnarse en tu vida, ¿verdad? Comienza a traer salvación. Puedo entender claramente entonces a Pablo. Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de comprometer la palabra de Dios, porque es poder de Dios. Aleluya. ¿Por medio de qué hemos cambiado? ¿Por medio de qué nos hemos convertido? ¿No es de la palabra que nos ha desnudado y que nos ha demostrado lo que éramos? Es la única. Yo a nadie le he permitido que me diga que soy orgullosa. Pero la Biblia me lo dice. Amén. Trata, Señor, conmigo hasta quitar ese pecado de mi vida. Y así, cada uno sabe en su corazón, hermanos, que hay cosas que tú no se los soportarías que alguien te los diga. Pero cuando la palabra te lo dice,
tiene poder para salvación. Tiene poder para podar tu vida. Tiene poder para hacerte ver. De repente estás resentida. De repente hay un odio en tu corazón durante años enquistado y por eso no puedes ver la gloria de Dios. Pero Dios te dice en esta noche, la palabra de Dios tiene poder. Él es más fuerte que cualquier cosa que pueda haber. Él penetra. ¿No nos dice Hebreos? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos Hebreos? Que es una espada que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que tú y yo no entendemos ni discernimos, lo discierne la palabra de Dios. Lo que tú y yo no podemos separar, porque uno dice, ay, no sé si es carnal o es espiritual, ay, es que yo tengo... No, la palabra no se hace problema, la palabra entra tan fino y lo separa. Lo que tú por lo natural no puedes separar y te hace ver claramente, esto es diabólico, esto es carnal. El hombre espiritual actúa así, se comporta así. Tú dices, Señor, aleluya. Ese es el poder de la palabra. Así que la enseñanza de la palabra es importante. Amén. Cuando es enseñada, cuando es predicada, es un instrumento poderoso en las manos de Dios para la salvación propia y para los de afuera. No debemos dejar ni debemos descuidar, hermanos. Una de las cosas que la iglesia nunca debe descuidar es la predicación de la palabra. Yo cuando le toca predicar a mi esposo el domingo y a veces él siempre, como yo soy una persona operada, él siempre me da la mano en la casa, me quiere estar ayudando. Y le digo, no, te toca predicar el sábado, te toca predicar el domingo. Vete a preparar. Porque dice que van a venir niños buscando la teta, la leche espiritual para que por ella crezcan, para que no sean rencorosos, no sean rencillosos, no sean peleanderos. No sean murmuradores, no sean criticones, no sean adúlteros, no sean fornicarios. Solo por la palabra. Por esa palabra van a crecer. Van a venir de repente esposas rebeldes a ser mujeres castas, piadosas. O van a venir esposos soberbios, orgullosos, desconsiderados, que por la palabra van a aprender a ser considerados, amorosos, van a ver a su mujer como vaso más frágil, la van a considerar como una joya preciosa, la van a ver como una mujer virtuosa, porque la van a amar como Cristo amó a la iglesia, solo en la iglesia. Pero hermanos, si viene el pastor a contar chistes acá adelante, ¿qué lo va a alimentar? ¿Qué lo va a nutrir? ¿Qué le va a quitar la niñería? Más bien se va a volver retardado. Porque si tú tomas la leche, dice que tiene que ser pura, la pura, ¿no? La pura. Siempre ahí cuando pasa llegó el lechero. Yo le digo, no le compro porque su leche está muy aguada. ¿Verdad? Porque uno dice, no, la leche pura se ve amarillita. Cuando hierve la nata, ahí se queda, ¿no? Uno siempre busca la pura, ¿no? O alguien me trae miel, a los 2 días está tieso como el azúcar. No, yo digo, si vas a traerme miel, tráeme la pura. A veces cuando se va allá a Lunahuaná, a su tierra, Rocibel, me traes la miel, porque ahí, en esa zona por tal lado, venden la pura. Uno busca la pura. Y si tú vienes a la iglesia, tienes que buscar la pura palabra de Dios. Desde niños, desde los maestros de los niños, tienen que enseñarle la pura palabra de Dios. Los maestros en esta iglesia no tienen que venir a entretener a los niños, tienen que venir a instruirlos en la pura palabra de Dios. Porque así como le sabemos dar papillas al niño, tenemos que saberle dar palabra proporcional a su edad, pero palabra. ¿Entienden, mis amados? Porque es un medio poderoso de la gracia que Dios usa para salvación. Jesús lo dijo. Vayamos a Lucas, capítulo 16, verso 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Se acuerdan a Lázaro y al rico, cuando el rico se fue al infierno? Ay, Señor, déjame ir para decirles cómo es el infierno, y así se arrepienten. Si no oyen a Moisés
En otras palabras, si no oyen la palabra, para acá vienen. El único que los puede salvar de la condenación es esta palabra. Si no respetan y no creen esta palabra. Entonces, hermanos, de esta palabra es que Jesús quiere que aprendamos. Ahí en el capítulo 24, avance un poquito más. Cuando sus discípulos que iban camino a Emaús, que a esto, que el otro. Ay, tú eres el único forastero que no sabes todo lo que ha pasado acá en Jerusalén. ¿Dónde estabas? Que no te has enterado de la última. Ese era un niño en Cristo, ¿no es cierto? Había estado al lado de Jesús, era su discípulo, pero estaba novelero. Pero Jesús dice el verso 24, del capítulo 24 de Lucas, el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba toda la escritura lo que de él decía. Toda la escritura. Hermanos, ay, el pastor está en Mateo 2 años, creo ya, y no sale. Pues que siga 3. ¿Pero ya te has aprendido todo, Mateo? ¿Ya te has aprendido todo, Juan? ¿Ya puedes decir tranquilamente dónde está la parábola del sembrador? ¿Dónde está la parábola de la mujer samaritana? No está en Mateo. Ya ve. ¿Dónde está? En Juan. Nosotros, hermanos, tenemos que comer la palabra, porque por ella vamos a crecer. Dice el libro de Isaías 55, 10, 11. Que el Señor nos ayude. Amén. El Señor nos ayude a ustedes y a mí. Me siga dando fuerza. Mientras, hermanos, el Señor me siga dando vida que me permita compartirles la palabra. Ustedes no esperen otra cosa de mí, hermanos. No esperen otro legado. No esperen que le deje mis adornitos. Les voy a dejar mi Biblia. Les voy a dejar la palabra de Dios. Amén. La palabra del Señor, porque eso es lo que ha sostenido mi vida. Eso es lo que me tiene en pie el día de hoy. Dice Isaías 55, 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. La palabra tiene que hacernos crecer. Aleluya. La palabra tiene que hacer, ese es el propósito, esa es la intención de Dios. Que este medio de gracia poderoso que es la enseñanza de la palabra de Dios, maestros, en esta noche los exhorto que cada palabra que caiga en la vida de uno de sus niños, en uno de sus jóvenes, en uno de sus estudiantes, sea como lluvia que riega esa tierra seca para que germine la vida espiritual de Dios, para que crezcan espiritualmente. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando hay una enseñanza, cuando hay una clase, hay una intención, hay un propósito de Dios. Que tú crezcas, que tú seas prosperado, que tú seas fortalecido, que estés lleno de salud espiritual. Mira, hermano, yo tuve un pensamiento mientras preparaba la clase, creo que la anoté aquí en mis notas, ¿no? Le dije, Señor, ¿cómo puedo hacerle sentir de la importancia que es este medio de gracia, que es la palabra de Dios dada en la congregación? Entonces se me vino este pensamiento y yo dije, cuando nosotros oramos por sanidad física, Dios cura una parte de nuestro cuerpo. Lo que nos duela, ¿no es cierto? Si a mí me dolía el estómago, pues pido la sanidad y Dios me sana del cuerpo. Pero cuando Dios te comienza a sanar espiritualmente, ¿sabes lo que pasa? Nos hace libres de la esclavitud de cualquier enfermedad. Cuando Dios te comienza a hacer fuerte, cuando Dios comienza a crecer en ti, cuando espiritualmente te comienza a desarrollar, no te libra de una cosa transitoria, sino que te da vida eterna. Te fortalece, no solamente para que tú seas fortalecido, sino para que tú fortalezcas a otros. Para que tengas una vida que trasciende esta tierra. Acá eres de bendición,
y llegas a la eternidad con Dios. Es cierto, es importante alimentar nuestra vida natural, física, pero hermanos, que Dios permita que en esta noche tú valores este medio de gracia, que es la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra, para crecer para tu vida espiritual, para que seas usado poderosamente por Dios, para que seas un medio de bendición donde estés, para que siempre que haya un necesitado tú puedas ministrarlo de una manera individual y puedas hacer sentir la presencia de Dios a esa persona. Ahora entiendo, antes no lo entendía, ahora lo comprendo bien. Yo les he dado muchas veces el testimonio de esa vez que estuve ahí en el hospital, de esa mujer que gritaba toda la noche, que no me quiso recibir un tratado, ¿no? Un tratadito que yo le quise dar, no me quiso recibir. Entonces en la noche que yo estaba velando a mi mamá que estaba mal ahí en el hospital, a ella la habían operado y en la tarde, como vino su familia, le hicieron hablar. En la noche estaba con un cólico de esos de gases que te da de recién operado. Hermanos, que Dios no permita que ustedes pasen eso. Eso es horrible, horrible, horrible. Esa mujer gritaba con una desesperación y yo que estaba cabeceando 2, 3 de la mañana ahí, debe estar cuidando a mi mamá, decía, ay Señor, por favor, cállale su boca, Señor, por favor. Yo no oraba para que la sane, yo oraba para que no grite. Y el Señor me dice, ve y ora por ella. Si le he querido dar un tratado y no ha querido, no voy. Resentida, era niña espiritual, era bebé. Dios me quería enseñar algo grande y yo era una bebé. Yo me había resentido porque no había recibido mi tratado. Ahora no oro, pues. Y gritaba como un chancho la mujer ahí. ¡Ah! ¿Ustedes han visto cómo grita un chancho cuando lo van a matar? Ay, 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 qué animal para escandaloso. Y me levanté y le dije, ay Señor, voy a ir a orar, pero si voy y oro y no deja de gritar, ay Señor, ya no voy a estar molesta con ella, contigo voy a estar molesta. Eso me faltaba decirlo, pero eso lo pensaba, hermanos. Señor, yo voy a ir a orar, pero si yo oro, que se cure. Hermanos, entre dormida y media despierta, cruzo la otra cama, porque allá en el Loaiza eran así cuartos largos, me llevo a su cama y le digo, señora, ¿quiere que ore por usted? Ay, haga lo que sea, ore, ay, ore. Hermanos, no he puesto, creo que ni bien mi mano así de lejos, ¿no? Para no tocarla. Señor, por favor, ten misericordia, quítale este dolor. La mujer se quedó dormida como un pajarito. Y al día siguiente la que predicaba era ella. Ay, ahí está la que ha orado por mí, ahí está la que... Somos medios de gracia cuando estamos llenos del Señor. Sí, yo era una niña espiritual, pero hermanos, yo quisiera tener esa fe que tenía en ese tiempo. Yo sabía que Dios, no había nada imposible para Dios. Por eso yo le decía, Señor, si yo voy y oro, la curas, ¿ah? Porque sabía que lo podía hacer. Yo no dudaba que Dios lo podía hacer. Las curas. ¿Puedes decir eso tú ahora? Tenemos que crecer en la palabra y en la gracia del Señor. Esa palabra, hermanos, es la que nos da autoridad. Esa palabra es la que nos da sensibilidad espiritual. Esta palabra, ¿verdad? Es la que el Señor usa para que estos huesos secos vivan. El Señor le dijo, esos huesos vivirán. Aleluya. Y yo creo, hermanos, que vamos a restaurarnos cual ave fénix de las cenizas. Aleluya. Yo creo que este tiempo de quebrantamiento, de dolor que hemos tenido, nos va a hacer valorizar los medios de gracia que Dios ha provisto a su iglesia. Vamos a ser una iglesia, hermanos, asentada en la palabra de Dios, que no va a dejar que la palabra de Dios retorne vacía, sino que vamos a estar seguros que predicamos una palabra que tiene poder para cambiar, para sanar, para libertar al oprimido. No nos vamos a conformar con una sanidad física, hermanos. Vamos a orar y vamos a buscar esa sanidad espiritual. Porque la sanidad espiritual, como me dijo el Señor anoche, los va a liberar de cualquier enfermedad. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el mensaje que traemos, poderoso del Evangelio. Por eso dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, a tu vida primeramente, a ti primeramente te va a bendecir, te va a transformar, te va a ayudar, te va a sanar, va a obrar, te va a hacer crecer, te va a robustecer, te va a llenar de gozo, de paz en medio de todas las circunstancias.
Ese día que yo estaba mal, viene mi hijo a verme porque soy su mamita. Y me gustó lo que le dijo a su papá. Me encantó. A él no le gusta que yo hable de las cosas así que hablamos, porque me cita, papá, siempre. Pero me encantó lo que dijo su papá. Me dijo, ¿y cómo estás, mamá? Ay, hijo, bueno. Será lo que Dios quiera, porque como estaba haciendo fiebre, vamos a ver, voy a hacerme esto. Si me voy, allá usted, que ustedes se van a quedar tristes. Y sí, dijo, yo no me preocupo por ti, mamá. Yo me preocupo por mi papá, porque mi papá, ¿te vas tú? Ya no sé, papá. Eso me gustó. Que tenga esa tranquilidad, esa paz, que sobrepasa. Eso solo te lo da la seguridad de que Dios es Dios. Amén. De que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. De que hay un Dios poderoso que nos espera allá arriba en gloria, sea cualquiera nuestra circunstancia. No es que no estemos sufriendo aflicciones, no es que no estemos siendo golpeados por el enemigo, no es que no vengan tribulaciones, es que no estamos solos, nunca hemos estado solos. No te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. No temas ni desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo y te digo, sigue adelante, aleluya. Aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, no te van a inundar, el fuego no te va a consumir, no te va a terminar de quemar, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cuántos creen eso? Vamos a orar en esta noche. Padre, yo te agradezco por este ministerio de gracia que es tu palabra, Señor. Tu palabra que ha venido a mi vida de muchas formas y de muchas maneras. Señor, que ha atravesado, que ha roto cerrojos de hierro, puertas de bronce, Señor. Que ha sido como ese martillo que quebranta la piedra que dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como martillo, no es mi palabra como fuego. Oh Señor, Él es el que puede quebrantar cualquier dureza en nuestro corazón. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Y dile en esta noche, Señor, que tu palabra me avive, que tu palabra me haga crecer. Anhelo, deseo esa leche espiritual no adulterada. Quiero crecer, Señor. No sé si tengo 10 años, 5 años espiritualmente. No sé si soy adolescente espiritual. No sé si soy joven espiritual. Pero, Señor, yo quiero ser un Pablo. Yo quiero ser, Señor, hombre tuyo poderoso que lleve la unción de tu presencia, Señor. Y no me voy a estar satisfecho hasta no ser como Cristo. Porque esa es la talla, esa es la medida que tú has dicho, hasta que lleguemos a la estatura, a la plenitud, a la medida de Cristo. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Un arma poderosa, Señor, es el poder congregarnos para poder oír tu palabra. Sé que hay muchos que los están escuchando por Facebook, pero acá se siente el poder de Dios. Acá se siente que estás en medio de nosotros, Señor, glorificándote, Padre, liberándonos, Padre, sanándonos a los que hemos venido enfermos, o alentándonos a los que hemos venido desanimados, rompiendo cadenas, rompiendo ligaduras, Señor, en los aires, y trayendo fe, renovando esperanza, Dios mío. En el nombre de Jesús, nos te damos a ti toda gloria, toda honra, todo honor, Señor, porque es tuyo. Gracias, mi Dios. Dios le bendiga, mis amados. Dios les guarde. La próxima semana continuamos con 2 medios más de gracia. Aleluya.